Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Un amor que ha enfrentado cámaras, rumores, separaciones y reconciliaciones, ahora se prepara para el capítulo más profundo de todos, la llegada de un hijo. Y lo hace justo cuando la distancia vuelve a tocar su puerta. Estambul, abril de 2025. El mundo del espectáculo turco está conmocionado. Las redes sociales no hablan de otra cosa. Afra Saraoğlu, una de las actrices más queridas de su generación, ha confirmado una noticia que venía gestándose en silencio: está embarazada. Pero lo más inesperado fue el momento en que decidió hacerlo público, justo días antes de que su pareja, el también aclamado actor Met Ramazan Demir, comience su servicio militar obligatorio. Un anuncio íntimo, inesperado y lleno de emoción. Todo comenzó con un vídeo publicado en la cuenta oficial de Afra, donde se la ve en un entorno natural, rodeada de árboles y una suave brisa primaveral. Vestía un sencillo vestido blanco y su mirada irradiaba una mezcla de nervios, amor y alegría contenida. En el vídeo, con voz suave y temblorosa, dijo: "Este último año ha sido un viaje hermoso y también desafiante. Pero hay algo que me llena el alma, que me hace sentir más fuerte que nunca. Met, vamos a ser padres". Las palabras, sencillas y directas, fueron seguidas por imágenes de los dos juntos, tomados de la mano en la playa, abrazados tras bastidores, riendo en la cocina de su hogar. Todo acompañado por una música instrumental suave. El vídeo se volvió viral en minutos. En solo 3 horas, superó los 5 millones de visualizaciones. Miles de mensajes de felicitaciones llegaron no solo de Turquía, sino también desde Latinoamérica, donde ambos actores cuentan con una legión de fans fieles. El contexto: un amor que venció todo. Afra y Met han sido, sin duda, una de las parejas más seguidas del panorama mediático turco en los últimos años. Su historia, que comenzó en los sets de grabación, se transformó rápidamente en una relación que capturó la imaginación del público. Vivieron altibajos, separaciones breves, rumores de terceras personas, pero siempre volvieron a encontrarse. Siempre regresaron el uno al otro. Esta noticia llega como una reafirmación de ese vínculo. Como si, después de tantas pruebas, la vida finalmente les estuviera regalando un nuevo comienzo. Más profundo, más real. No fue planeado. Pero sí fue soñado. Desde el primer día en que lo vi, supe que quería construir un futuro con él. Y ahora, ese futuro está creciendo dentro de mí, agregó Afra en el vídeo. El adiós de Met, lágrimas y promesas. Solo 3 días después del anuncio, Met Ramazan Demir se despidió del mundo exterior para comenzar su servicio militar. Un momento que ya de por sí era sensible para él, se volvió doblemente emotivo al dejar atrás no solo a su pareja, sino también al pequeño ser que empieza a formarse en su interior. Según fuentes cercanas, la despedida fue privada pero profundamente emocional. Met, visiblemente afectado, abrazó a Afra durante largos minutos antes de abordar el vehículo militar. A su círculo íntimo le dijo: "Me voy con el corazón dividido. Pero también lleno de esperanza. Cuando regrese, seremos 3. Y no hay mayor motivación que esa". También se supo que, antes de irse, escribió una carta a su futuro hijo, que dejó en manos de Afra. En ella decía: "No estaré en tus primeros latidos, pero seré el primero en escucharte cuando llegues al mundo. Te amo antes de conocerte". Un embarazo que será seguido por millones. Desde que la noticia salió a la luz, el embarazo de Afra se ha convertido en el más seguido del mundo del entretenimiento turco. Se espera que la actriz mantenga un perfil bajo durante los próximos meses, enfocándose en su bienestar y en el del bebé. Sin embargo, ha prometido compartir momentos especiales con sus seguidores cuando sienta que es el momento adecuado. Mientras tanto, fanáticos de todas partes ya especulan sobre nombres, fechas de nacimiento y hasta sobre si será niño o niña. Las teorías abundan, pero Afra ha pedido respeto y calma. Este bebé es fruto del amor, no del espectáculo. Queremos vivir este proceso con calma, lejos del ruido, pero con el corazón abierto. La industria celebra la noticia.
Colegas de ambos actores han inundado las redes con mensajes de felicitación. Actores, directores, presentadores y productores han aplaudido la noticia, señalando que ambos representan una nueva generación de artistas que no temen mostrar su lado humano y vulnerable. La actriz Azar Ergüclü escribió en su cuenta de Instagram: «Serás una madre maravillosa, Afra. Y Met, un padre lleno de ternura. El mundo necesita más historias como la suya». También Ali Tergenk, veterano actor y figura paternal en la vida profesional de Met, compartió: «No hay mayor papel que el de ser padre. Bienvenido al viaje, hijo. Un nuevo capítulo, un nuevo legado». Afra y Met no solo han conquistado la pantalla. Ahora están escribiendo su propia historia, lejos de los focos y los guiones. Una historia real. De carne y hueso. Una historia que acaba de comenzar, pero que ya está marcada por la emoción más profunda que puede existir, la creación de vida. Mientras Met cumple con su deber en el ejército, Afra se prepara para los desafíos y las maravillas de la maternidad. Y el público, desde cada rincón del planeta, observa con emoción contenida. Porque a veces, las verdaderas telenovelas no se escriben en libretos, se escriben en el corazón. La espera más dulce, Afra entre antojos, cartas y promesas. Mientras Met Ramazan Demir cumple con su servicio militar en una base al sureste de Turquía, Afra Saraoglu ha transformado su hogar en un espacio lleno de calma, música suave y aromas que recuerdan a infancia. Amigos cercanos a la actriz aseguran que pasa sus tardes leyendo libros sobre maternidad, escribiendo en un diario para su futuro hijo y escuchando las canciones que solía compartir con Met. Lo más conmovedor es que, a pesar de la distancia, la conexión entre ellos sigue intacta. Y es que cada semana, sin falta, Met envía cartas escritas a mano desde la base militar. En ellas no solo le habla a Afra, también le escribe al bebé, al que ya llaman Luz en clave privada. Un apodo que, según dicen, nació de una frase que Met le dijo una vez a Afra mientras la acariciaba en silencio. «Cuando tú sonríes, el mundo se enciende». Una de esas cartas fue filtrada recientemente por alguien de confianza que, con delicadeza, quiso compartir un fragmento con el público. Decía así: «Mi amor, cada noche cierro los ojos y te imagino con nuestras manos entrelazadas sobre tu vientre. Quisiera estar allí, tocando cada cambio, cada latido nuevo que nace en ti. Pero estoy aquí, soñándolos desde lejos. Y eso me basta por ahora. Porque sé que volveré. Y ese día, no me soltaré jamás». Un embarazo acompañado por toda Turquía. Afra ha intentado mantenerse alejada del foco mediático, pero no ha podido evitar convertirse en un símbolo de ternura y fortaleza. Sus pocas apariciones públicas se han convertido en verdaderos eventos. En una de ellas, al salir de una ecografía, fue fotografiada con una gran sonrisa y una mano protectora sobre su vientre. Las imágenes recorrieron el mundo y los titulares no se hicieron esperar. Afra brilla con luz propia. La nueva madre del cine turco. Esperando a su gran amor, con la fuerza de 1000 mujeres. Incluso el Ministerio de Cultura turco envió un mensaje de felicitación oficial, destacando la forma en la que ambos actores inspiran a toda una generación con su sensibilidad, respeto y autenticidad. La carta de una madre a su hijo por nacer. Inspirada por las cartas de Met, Afra también comenzó a escribir. Pero no para él. Sino para ese pequeño ser que crece dentro de ella. Una fuente cercana asegura que ha empezado un diario titulado «Para cuando leas esto», donde le habla al futuro. A ese niño o niña que nacerá en unos meses, pero que ya ocupa todo su corazón. Uno de los textos, según la misma fuente, dice: «Hola, mi pequeño milagro. Aún no sé si serás niño o niña, pero ya sé que eres amor. Eres paz. Eres la vida que me cambió para siempre. Te prometo protegerte con mi alma. Y cuando papá regrese, te abrazaremos los tres como si el mundo no existiera». Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.